Los métodos de investigación en la psicología. El día de hoy presentaré los métodos de investigación en la psicología. Los métodos son tres: el descriptivo, el correlacional y el experimental. Empecemos por el descriptivo. El método descriptivo es uno de los métodos cualitativos que se utilizan en investigaciones científicas que tienen el objetivo de evaluar algunas características tales como los de una población o situaciones en particular. También orienta al investigador durante el método científico en la búsqueda de las respuestas a preguntas como quién, qué, cuándo, dónde, sin importar el por qué. El objetivo de este método es obtener datos precisos que puedan aplicarse en promedios y cálculos estadísticos que reflejen tendencias. Algunas de las características más representativas del método descriptivo son que permite obtener muchos datos precisos sobre el objeto de estudio. También utiliza distintas técnicas e instrumentos para la recolección de datos: entrevistas, encuestas, documentación, observación, participantes, etc. El método descriptivo también tiene etapas, las cuales son: identificación y delimitación del problema, elaboración y construcción de los instrumentos, observación y registro de datos, decodificación y categorización de la información, análisis y propuestas. Unos ejemplos de tal método serían los estudios de caso, el cual es un tipo de estudio en el que se recoge toda la información posible de la situación existente, en el momento en que se aplican los instrumentos o la técnica seleccionada. Los estudios de predominio, los cuales consisten en la revisión de la prevalencia de ciertas enfermedades en un espacio geográfico definido durante un lapso de tiempo determinado. La etnografía, el cual es el estudio directo cercano de personas durante un lapso de tiempo determinado. Las encuestas, las cuales son cuestionarios estructurados que intentan describir en profundidad el fenómeno en estudio en un momento determinado. A continuación, seguiré con el método correlacional. El método correlacional es un método de estudio con el que se analizan dos variables, de manera que se puede medir, comprender y generar una valoración sobre cómo se relaciona una con otra en términos estadísticos. Con este tipo de investigación se logra explicar cómo es la correlación de las dos variables estudiadas. A través del método se averigua qué pasa con una variable cuando la otra presenta modificaciones. Los tipos de investigación correlacional son dos. Correlación positiva. Es la relación entre dos variables que se mueven en una dirección idéntica. Sucede cuando una variable cambia, mostrando una disminución al mismo tiempo que lo hace la otra. Correlación negativa. Relación entre dos variables que se mueven en la dirección contraria cada una de ellas. Cuando una disminuye, aumenta su valor, la otra hace lo opuesto. Sin correlación. La investigación arroja que las variables no se relacionan en este caso. No se puede concluir que exista un patrón entre los datos que arroja cada variable, por lo que se establece que no están correlacionadas. Las ventajas de la investigación correlacional. Abre el campo para que en el futuro otros investigadores puedan seguir abundando y obteniendo nuevos datos. Permite reunir una gran cantidad de información y datos, generalmente mayores que en una fase de experimentación. Las desventajas de la investigación correlacional serían tales como: permite establecer una relación, pero no explica la razón de este vínculo entre las variables. En ocasiones hay una tercera variable implicada que no se conoce hasta tiempo después y por ello los resultados pudieran ser inexactos. A continuación, terminaré con el método experimental. El método experimental es un método de investigación cuantitativo que consiste en poner a prueba la validez de una hipótesis sometiéndola a experimentación. Este método permite a los investigadores manipular las variables. De este modo se pueden establecer relaciones precisas de causa-efecto entre
una muestra de control en las cuales no se manipulan las variables y una muestra de experimentación donde sí se manipulan las variables. Las características del método experimental. El método experimental se distingue por estas 5 características. Es un tipo de método cuantitativo. Se lleva a cabo bajo condiciones controladas. Los investigadores pueden manipular las variables. Consiste en comparar las variables. Utiliza variables dependientes e independientes. En general, para aplicar el método experimental a cualquier objeto de investigación se deben cumplir los siguientes pasos. Plantear el problema de investigación. Elaborar una hipótesis. Diseño del experimento. Recoger los datos e interpretar los resultados. Sacar conclusiones. El método experimental también tiene sus ventajas, las cuales son que los experimentos se pueden reproducir, los resultados son específicos, se permite manipular las variables, permite identificar relación causa-efecto entre las variables. También tiene sus desventajas, tales como se lleva a cabo en un entorno artificial, puede generar dilemas éticos, no da buen resultado si las variables no son bien precisas, puede resultar costoso, puede tomar mucho tiempo. Un par de ejemplos de este método serían los refuerzos de la vacuna contra el COVID-19 y avances en la lucha contra el cáncer. Gracias.